En la humilde aldea de Betsaida, donde las aguas cristalinas del mar de Galilea besan las rocas milenarias, vio la primera luz un niño predestinado a convertirse en el inaugural apóstol que ofrendará su existencia por el Mesías, Santiago. Vástago de Zebedeo, maduró entre mallas pesqueras y oleajes turbulentos, sin sospechar que sus huellas guiarían el mensaje divino hasta los confines más remotos de Iberia. Sus manos encallecidas por la faena rigurosa y su garganta, que dominaba los vientos lacustres, eran únicamente indicios de la potencia con que anunciaría el nombre de Jesús por los límites del orbe. Conocido, el maestro lo denominaría Boanerges, hijo del rayo, debido a la llama que consumía su pecho y las expresiones que brotaban de sus labios como relámpagos atravesando las sombras. Aquel joven marinero fogoso ignoraba su destino como protector de la reconquista cristiana, el santo combatiente que inspiraría monarcas y guerreros en la contienda contra la hegemonía islámica. El peregrino perpetuo cuya sepultura en Compostela se transformaría en uno de los santuarios más venerados del cristianismo. Santiago Mayor fue concebido para las borrascas, pero precisamente en las tormentas halló su vocación. Actualmente, su relato interpela directamente los corazones de quienes batallan por sus principios, de quienes afrontan combates aparentemente invencibles, de quienes necesitan valor para salvaguardar su fe en un universo adverso. Santiago, como los hispanos lo invocan con ternura, permanece siendo el santo de los perseverantes, de quienes avanzan incluso cuando la senda parece impracticable. ¿Alguna vez has experimentado esta sensación? ¿Has atravesado instantes donde parecías estar solo defendiendo tus convicciones? La biografía de San Santiago interpela precisamente a esos corazones valientes que, como él, comprendieron que seguir a Cristo ocasionalmente implica enfrentar tempestades. La brisa matutina del lago Galileo transportaba el aroma de pescado recién capturado y la sinfonía de las ondas que acariciaban los guijarros costeros. Santiago despertaba previo al alba, como todos los marineros regionales, pero existía algo singular en aquel joven de mirada penetrante y palmas curtidas por el esfuerzo. Heredero de Zebedeo, uno de los pescadores más prósperos de Betsaida, creció junto a su hermano Juan en una familia que conocía profundamente el significado del empeño y la tenacidad. Desde la infancia, Santiago manifestaba un carácter ardiente que ocasionalmente inquietaba a sus progenitores. Cuando las redes se desgarraban durante la pesca, estallaba en expresiones ásperas. Salomé, su madre, frecuentemente lo reprendía por esta vehemencia, pero íntimamente reconocía que aquella pasión interior podría moldearse hacia algo extraordinario. La tradición familiar también incluía profundos conocimientos de carpintería naval y técnicas de navegación transmitidas de generación en generación, habilidades que forjarían su carácter resiliente. La existencia de los marineros en Galilea era rigurosa pero honrada. Santiago aprendió tempranamente que el sustento diario dependía del arrojo de lanzar las mallas incluso cuando el firmamento amenazaba tormenta. Sus extremidades se robustecieron tirando cuerdas pesadas, sus hombros se ensancharon cargando canastas colmadas de peces. Su voz se volvió potente para comunicarse entre los vientos que cortaban el lago. Las noches de vigilia, bajo las constelaciones, desarrollaron en él una conexión especial con lo divino, preparándolo inconscientemente para recibir revelaciones celestiales. Lo que nadie imaginaba era que toda esa preparación corporal y emocional estaba siendo orquestada por la providencia. Dios estaba forjando un hombre capaz de soportar las mayores tribulaciones, alguien que no retrocedería ante las adversidades. Un corazón que ardería de amor por Cristo incluso ante la perspectiva del martirio. Su temperamento impetuoso sería refinado hasta convertirse en celo apostólico inquebrantable. La formación judaica que recibió en la sinagoga local completaba su preparación. Dominaba las escrituras, especialmente las profecías concernientes al Mesías prometido. Los salmos de David resonaban en su memoria, particularmente aquellos que hablaban de batallas contra enemigos de la fe.
como está escrito en el libro del Eclesiastés, capítulo 3, versículo 1. Para todo hay un momento y un tiempo para cada propósito bajo el cielo. Era una jornada común cuando la rutina pesquera fue interrumpida por una presencia que transformaría para siempre la historia humana. Jesús caminaba por la playa y su mirada se detuvo sobre dos embarcaciones donde 4 hombres laboraban con sus mallas. En la primera se encontraban Pedro y Andrés, en la segunda Santiago y Juan, hijos de Zebedeo. El aire mismo parecía cargarse de electricidad divina cuando el nazareno se acercó. La invitación fue sencilla, directa, pero cargada de autoridad. Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. No hubo explicaciones extensas ni promesas de comodidad. Era un llamado que exigía decisión inmediata, fe absoluta, renuncia total. Santiago contempló a su hermano Juan, después a su padre Zebedeo. Y algo en su interior se encendió. No era solamente curiosidad ni aventura, era el reconocimiento de que toda su existencia había sido una preparación para aquel instante. La decisión de abandonar las redes no fue impulsiva sino providencial, como si hubiera estado esperando ese momento toda su vida sin saberlo. Sin vacilar, abandonaron las mallas, la embarcación. Los empleados sí siguieron a Jesús. Los primeros días como discípulo constituyeron una revolución en la mente de Santiago, acostumbrado al trabajo físico intenso. Ahora caminaba por senderos polvorientos, escuchando palabras que conmovían su alma de manera inexplicable. Cada parábola era como una revelación que iluminaba rincones oscuros de su comprensión. Cada milagro desafiaba todo lo que creía saber sobre las leyes naturales. El temperamento impetuoso de Santiago pronto se manifestó. Cuando los samaritanos rechazaron hospitalidad a Jesús, él y Juan sugirieron: «Señor, ¿quieres que mandemos descender fuego del cielo para consumirlos?». La respuesta de Jesús fue una corrección suave pero firme: «No sabéis de qué espíritu sois». Fue una lección fundamental que marcaría su transformación espiritual. El fuego que ardía en Santiago necesitaba ser purificado, canalizado, santificado. Jesús vislumbraba potencial en aquella impetuosidad. Por ello eligió a Santiago, junto con Pedro y Juan, para formar el círculo más íntimo de los apóstoles. Fueron ellos quienes presenciaron la transfiguración en el monte Tibé, quienes acompañaron a Jesús en la resurrección de la hija de Jairo, quienes estuvieron más cercanos durante la agonía en Getsemaní. Estos momentos privilegiados moldearon su comprensión del reino divino y lo prepararon para ser testigo supremo de la verdad, como está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 3. Versículos 16 y 17, designó a los 12, Simón, a quien puso por nombre Pedro, Santiago hijo de Zebedeo, y Juan hermano de Santiago, a quienes llamó Boanerges, es decir, hijos del trueno. La verdadera tempestad en la vida de Santiago comenzó en el huerto de Getsemaní. Jesús lo había seleccionado, junto con Pedro y Juan, para acompañarlo en la hora más difícil de su misión terrenal. «Mi alma está muy triste hasta la muerte», expresó el maestro, solicitando que velaran con él. Sin embargo, el agotamiento venció la vigilancia. Y Santiago se durmió precisamente cuando Jesús más necesitaba compañía humana. La captura de Jesús fue un terremoto en la fe de todos los apóstoles. Aquel que había prometido entregar su vida por el Maestro huyó como los demás. El hijo del trueno descubrió que su fortaleza humana era pura debilidad ante el temor a la muerte. Los días subsiguientes fueron de angustia absoluta, con la crucifixión dejando a los discípulos completamente desorientados. Pero fue precisamente en ese momento de mayor oscuridad cuando la luz más brillante de la historia humana rompió el amanecer. Jesús resucitó. Cuando el propio Cristo apareció entre ellos, cuando tocaron sus heridas, cuando comieron con él. Todo cambió para siempre. La resurrección no fue únicamente un evento externo para Santiago, fue su propia resurrección espiritual. El miedo cedió lugar al valor, la duda a la fe inquebrantable, la ambición terrenal al celo por las almas. Durante los 40 días que Jesús permaneció con ellos tras la resurrección, Santiago comprendió qué tipo de reino el Maestro realmente había venido a establecer.
La ascensión de Jesús fue simultáneamente despedida y comisión. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Y me seréis testigos hasta los confines de la tierra. Pentecostés. Fue el momento de la transformación definitiva. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos llenó aquel corazón impetuoso con poder del Altísimo. Como está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judía, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los primeros años de la Iglesia fueron de crecimiento extraordinario y persecución creciente. Santiago se destacó como uno de los líderes más valientes y elocuentes entre los apóstoles. Su predicación era como trueno, que despertaba conciencias adormecidas. Las autoridades judaicas que habían logrado crucificar a Jesús ahora enfrentaban algo aún más peligroso: discípulos repletos del Espíritu Santo, dispuestos a morir por aquello que predicaban, según tradiciones muy antiguas y veneradas. Antes del martirio en Jerusalén, Santiago emprendió una extraordinaria jornada misionera a la península ibérica. Habría sido el primero en llevar el Evangelio a aquellas tierras que posteriormente se convertirían en España, Portugal. El viaje habría ocurrido entre los años 40 y 42. Atravesando el Mediterráneo en embarcaciones precarias y enfrentando innumerables peligros. La tradición narra que fue en la ciudad de Caesar Augusta, la actual Zaragoza, donde ocurrió uno de los momentos más extraordinarios de esa misión, desalentado por los escasos frutos de su predicación. Santiago oraba a orillas del río Ebro cuando tuvo una visión que transformó el curso de la historia española. La Santísima Virgen María se le apareció sobre una columna de jaspe transportada por ángeles. Este lugar será mi casa. Y esta imagen y columna que aquí dejo será altar y templo donde se honrará mi poder, prometió Nuestra Señora del Pilar. Era el primer santuario mariano de la historia, establecido por la propia Madre de Jesús aún en vida. Este acontecimiento fortificó el ánimo del apóstol y se convirtió en uno de los pilares fundamentales de la espiritualidad española, tras aproximadamente 2 años en esa misión. Santiago regresó a Jerusalén, donde encontraría el martirio. Herodes Agripa I, nieto de Herodes el Grande, ascendió al trono con la determinación de agradar a los líderes judaicos persiguiendo a los cristianos. Su primer objetivo fue precisamente Santiago. Reconocido como uno de los más prominentes entre los apóstoles, la prisión ocurrió de manera repentina. Soldados romanos invadieron la casa donde Santiago se encontraba reunido con otros discípulos. Las cadenas que aprisionaron sus muñecas eran las mismas que habían atado a su maestro, pero existía una diferencia fundamental. Santiago no estaba solo en el sufrimiento. Su corazón ardía con la presencia del Espíritu Santo. En la prisión, Santiago oró no por liberación, sino por fidelidad. No pidió milagros, sino fortaleza para testimoniar hasta el final, cuando llegó el día señalado para la ejecución. Santiago caminó hacia el patíbulo con la misma dignidad con que había caminado por los senderos de Galilea junto a Jesús. La espada que cercenó su cabeza en 44 DC no fue el fin de su historia, sino el comienzo de su verdadera misión. Santiago se convirtió en el primer apóstol de los 12 en derramar su sangre por Cristo, como está escrito en el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Después de su muerte, discípulos fieles recogieron su cuerpo y, guiados por inspiración divina, navegaron hasta Galicia, donde lo sepultaron en un lugar que posteriormente sería conocido como Compostela, Campus Tellae, el campo de la estrella. Durante los siglos de dominación musulmana en la península, la tumba permaneció oculta. Pero la protección espiritual de Santiago sobre aquellas tierras nunca cesó.
El siglo VIII trajo una de las mayores amenazas que la cristiandad había enfrentado jamás. Los ejércitos musulmanes cruzaron el estrecho de Gibraltar en 711 y en pocos años dominaron casi toda la península ibérica. Fue en este contexto que aconteció una de las intervenciones más espectaculares de la historia. En el año 813, un ermitaño llamado Pelagio descubrió un sepulcro antiguo en medio de un bosque gallego. Alfonso II, rey de Asturias, ordenó construir una iglesia en el lugar. Nació así Santiago de Compostela, pero Santiago no se limitó a ser venerado en su tumba. En 844, durante la batalla de Clavijo, ocurrió un acontecimiento que cambió el curso de la reconquista cristiana. Ramiro I, rey de León, enfrentaba una situación desesperada contra tropas musulmanas muy superiores en número. Fue entonces cuando Santiago apareció durante el combate, montado en un caballo blanco, empuñando una espada flamígera, gritando Santiago y cierra España. Lideró la carga que resultó en una victoria cristiana absolutamente inesperada. A partir de aquel día, Santiago ganó el título de Matamoros y se convirtió en el patrón militar de la Reconquista. Su aparición en batallas se volvió frecuente, siempre en los momentos más críticos. Durante casi 8 siglos, fue el símbolo de la resistencia cristiana en la península ibérica. La devoción al santo creció de tal manera que Compostela se transformó, junto con Roma y Jerusalén, en uno de los 3 grandes centros de peregrinación cristiana, como está escrito en el libro del Apocalipsis, capítulo 19. Versículo 11, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El camino de Santiago no es únicamente una ruta medieval perdida en la historia, es una realidad viviente que continúa transformando existencias. Anualmente, cientos de miles de peregrinos recorren los antiguos senderos que conducen a Compostela, buscando una transformación espiritual profunda. La ruta más popular parte de Saint-Jean-Pied-de-Port, en Francia, y atraviesa aproximadamente 800 kilómetros del norte español. Durante la caminata, muchos experimentan una auténtica purificación interior del Botafumeiro, gigantesco incensario balanceado por 8 hombres durante las misas solemnes. Llena la catedral con la fragancia del incienso y el simbolismo de las oraciones que ascienden al cielo. Es un espectáculo que combina arte, fe y tradición milenaria, como está escrito en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Versículo 13, conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En el siglo XVI, cuando los conquistadores españoles se lanzaron a la exploración del Nuevo Mundo, llevaron consigo la devoción a Santiago, el santo que había protegido la reconquista en la península ibérica, ahora extendía su protección a las nuevas tierras descubiertas. En América Latina, la veneración a Santiago se manifiesta de diversas formas, reflejando la riqueza cultural de los pueblos de la región. En México es considerado patrón de soldados y campesinos. En Colombia, devociones regionales destacan milagros atribuidos al santo. En Perú y Argentina, Santiago es celebrado con festividades que reflejan la diversidad cultural, incluyendo influencias indígenas y españolas. En Brasil, las fiestas mezclan tradiciones ibéricas con elementos de la cultura local, creando manifestaciones únicas de fe popular. Prácticamente no existe país latinoamericano que no tenga al menos una ciudad llamada Santiago. Chile lo adoptó como patrón nacional. Guatemala lo venera como protector contra los volcanes. En Ecuador es invocado contra las epidemias, como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 52. Versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. La festividad de Santiago Mayor, celebrada el 25 de julio.
Es una de las más importantes del calendario católico. En España es día santo de guardar, feriado nacional que paraliza el país para honrar a su patrón celestial. En Santiago de Compostela, cuando el 25 de julio coincide con un domingo, se declara Año Santo Compostelano. Durante estos años especiales, la catedral abre la puerta santa. La liturgia de la festa exalta a Santiago como el hijo del trueno que se convirtió en proclamador del Evangelio, como el primer mártir del colegio apostólico y como el celestial patrón de la reconquista cristiana. Numerosas familias realizan promesas a Santiago, especialmente en momentos de dificultad. Padres solicitan su intercesión por el valor de los hijos, soldados invocan su protección. Peregrinos piden su compañía, como está escrito en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. La historia de Santiago Mayor nos enseña que Dios puede transformar cualquier temperamento en instrumento de su gracia. Aquel joven impetuoso que quería hacer descender fuego del cielo se convirtió en el primer mártir del colegio apostólico, el evangelizador de España, el protector de los peregrinos. Hoy, más que nunca, necesitamos la intercesión de Santiago. Vivimos en una época en que los valores cristianos son constantemente atacados, en que la fe es ridiculizada, en que defender la verdad puede costar muy caro. ¿Cuántos de vosotros que escucháis ahora estas palabras estáis enfrentando batallas aparentemente imposibles? ¿Cuántos os sentís solos en la defensa de vuestros valores? Santiago conoce estas luchas porque también las enfrentó. El camino de Santiago no es apenas una ruta geográfica, es una actitud de vida. Es caminar con perseverancia rumbo a la santidad. Es ayudar a los compañeros de jornada. Es cargar únicamente. Lo esencial es mantener los ojos fijos en el reino de los cielos. Dejad en los comentarios el nombre de alguien que queréis consagrar a la protección de Santiago Mayor. Puede ser un hijo que necesita valor, un esposo que enfrenta dificultades, un amigo que está perdiendo la fe. Formemos una gran cadena de oración pidiendo la intercesión del Santo Guerrero. Si esta historia conmovió vuestro corazón, compartidla para que más personas conozcan la vida extraordinaria de Santiago Mayor. Suscribíos al canal para acompañar más historias de santos que transformaron el mundo con su valor. Que Santiago sea siempre vuestro compañero de jornada, vuestra fuerza en las dificultades y vuestro modelo de fidelidad al Evangelio. Y recordad, cada día de la vida cristiana es una pequeña batalla. Con Santiago a nuestro lado, siempre podemos gritar: Santiago y cierre España. Santiago y se cierra el cerco contra las fuerzas del mal. Glorioso Santiago Mayor, primer mártir del colegio apostólico, evangelizador de España, protector de los peregrinos, rogad por nosotros. Amén.